En Marcos capítulo 4 encontramos varias parábolas dichas por Jesús. El propósito de la parábola es dejar una lección duradera en cada uno de nosotros. Y la primer parábola que encontramos en Marcos capítulo 4 es la parábola del sembrador. Allí encontramos una persona que siembra, encontramos una semilla y 4 diferentes tipos de suelo. La persona que siembra es la persona que esparce la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios de alguna manera. La semilla es la palabra de Dios y los diferentes tipos de suelo representan diferentes personas. Nuestra tarea es sembrar. No sabemos en qué suelo caerá la palabra, pero nuestra tarea es sembrar la palabra de Dios. La primera persona, que es representada mediante el suelo que está junto al camino, es una persona que escucha la palabra de Dios. Pero Satanás viene y arrebata del corazón la semilla. Y esto es interesante. Para poner un ejemplo más actual, una persona que está junto a una autopista, escuchando el ruido de autos, las bocinas, los vendedores ambulantes pasando, yendo y viniendo, diferentes ruidos, sonidos, que no te permiten oír con atención si una persona se acerca con la Biblia a hablarte, porque estás tan en tu mundo, tan rodeado de distracciones, de bullicio, que no podés prestar atención a la persona que te está hablando. Y si alcanzás a escuchar algo, rápidamente se te va a olvidar, porque no prestaste atención, porque estabas rodeado de distracciones. Suele pasar con personas que están rodeadas de ocupaciones, a tal punto que si escuchan la palabra de Dios es oída como una del montón. Y por más que cae la semilla en el corazón, el enemigo mediante alguna distracción de este mundo va a quitar la palabra. Otra parte de la semilla cae entre pedregales. Crece rápido, pero cuando sale el sol se seca. Y este es el problema de las personas que cuando oyen la palabra de Dios no dejan que la palabra eche raíces. Porque la raíz quiere profundizar, quiere atravesarnos, quiere penetrarnos, pero si se encuentra con la roca del corazón, con un corazón duro, entonces la palabra de Dios no puede echar raíces, no puede afirmarse, no puede permanecer en uno. Y entonces dice, cuando viene la tribulación, la persecución, esto es representado por el sol, cuando vienen las dificultades, ¿qué pasa? Nos olvidamos totalmente de todas las promesas de la Biblia, nos olvidamos que hay un Cristo, que hay un Dios, que hay un Padre que nos cuida, y nos enfocamos tanto en el problema que la palabra desaparece. ¿Y no te pasa a veces que los problemas son tantos, que las ocupaciones son tantas, que pareciera que nos olvidamos por momento de la palabra, y entonces cuando sufrimos una dificultad mayor, nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso, que no seamos ese tipo de suelo? Otra parte de la semilla cae entre espinos. Esta también germina y crece. Pero las espinas del pecado, los afanes, el engaño de las riquezas, las codicias, todos los cuidados y ocupaciones de esta vida ahogan la palabra. Es decir, una persona que está tan ocupada, que ha llenado su vida de espinas, ocupaciones, negocios, trabajos, riquezas, proyectos, a tal punto de decir, no hay lugar para que crezca la palabra en mí. Entonces voy a dejar que los cuidados pasajeros de esta vida tomen lugar, que las espinas atraviesen mi vida y que la palabra de Dios no crezca. Ojo, porque muchas personas han oído la palabra, han dejado crecer la palabra, pero la están ahogando mediante los quehaceres de esta vida. Por eso es importante priorizar la palabra de Dios. O dejamos crecer la planta o dejamos crecer los espinos de la vida. Y los espinos, los yuyos, ahogan la preciosa semilla. Pero otra parte cayó en buena tierra. Buena tierra no significa que todos tengamos una etiqueta o estemos catalogados como vos sos de espinos, vos sos pedregales, vos sos buena tierra. No. Buena tierra es disposición. Yo trabajo en mi corazón. Cae la semilla y empieza a brotar como en todas las tierras. Ahora yo decido, ¿riego esa semilla? ¿Alimento esa semilla?
¿Dejo que la semilla crezca o que las otras cosas crezcan? ¿Le dedico tiempo a la semilla o le dedico tiempo a las otras cosas? Es decisión totalmente de uno qué tierra voy a ser. Y finalmente, si yo decido ser buena tierra, si dejo a la palabra de Dios echar raíces, si dejo a la palabra de Dios crecer, voy a dar frutos. Encontramos también parábolas como la de la lámpara. Hoy en día podríamos decir, si nosotros vamos a colocar un foco, una lámpara en una habitación, lo vamos a colocar en el medio, ¿verdad? En el medio de la habitación para que ilumine todo. Nadie de nosotros colocaría la lámpara detrás de un mueble, adentro de un cajón. Obviamente que no, lo pondríamos bien en el centro de la habitación. Así, hermanos, nosotros fuimos llamados a iluminar a otros. Somos la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Cristo también es la luz del mundo. Y tenemos que estar en un lugar visible. No podemos esconder la verdad del reino de los cielos. Yo debo confesarlo. Si yo no lo confieso, lo estoy escondiendo. Si yo no vivo un cristianismo, lo estoy escondiendo. Si yo no enseño a los demás, no le hablo a los demás, no lo publico de alguna manera, estoy ahogando, estoy escondiendo, estoy oscureciendo lo que podría ser luz. Y seguimos en este camino de las parábolas y muchas veces se compara con una semilla que crece, porque saben que el evangelio en la vida de alguien no es de un día para el otro que se dan los frutos. Como una semilla que crece, el evangelio va echando raíces, va creciendo la planta y finalmente da los frutos, es decir, está maduro. Y todos estamos en esta carrera y todos estamos alimentando la palabra porque creemos ser cristianos maduros, con el fruto del Espíritu Santo maduro, pero también con los frutos, es decir, con otras personas ganadas para Cristo. Estamos en este camino, estamos alimentando una palabra. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, también se nos dice. El grano de mostaza es pequeñísimo, no sé si llega a los 2 milímetros. El más pequeño de todos los granos, pero cuando crece es el mayor de todas las hortalizas, dice la palabra. Porque lleva un tiempo, pero cuando crece es el mayor. El reino de los cielos comenzó allá con un hombre mal vestido, Cristo, dice Isaías 53, que no tenía ni siquiera buena apariencia, pero comenzó a enseñar. Era el Hijo de Dios, estaba lleno de poder. Eligió a 12 discípulos. Se le sumaron más seguidores, más familias, más personas. Hoy somos millones. El árbol creció. Cuando esté totalmente maduro el árbol, Cristo vendrá a buscarnos. Porque así se dice cuando un fruto está maduro. Se pasa la hoz, llegó el momento de la siega y el momento de la siega llegará aquel día cuando Cristo venga a buscar a un pueblo maduro. Termina Marcos capítulo 4 rematando con una historia sorprendente, donde Cristo manda a los discípulos a pasar un lago, a cruzar a la otra orilla, y en el medio del recorrido se desata una tormenta y estaban todos en la barca con Cristo, pero Cristo estaba durmiendo en la popa. Porque saben, Cristo viaja seguro, porque Cristo sabe quién es su Padre, porque Cristo sabe en qué manos está la vida de las personas. Sin embargo, los discípulos estaban todos amedrentados, dice la palabra. Estaban todos atemorizados. Y cuando ya vieron que no podían más con los remos, que veían que la barca se estaba por hundir, van y despiertan a Cristo y le dicen: Señor, ¿no te preocupa? ¿No tienes cuidado de este momento? Estamos pereciendo, Señor. Y yo creo que esas muchas veces las oraciones que tenemos delante de Dios. Señor, mira semejante problema que tengo. Señor, ¿no te preocupa? Señor, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Señor, perezco. Si sigo así voy a morir. Y el Señor nos mira con calma. Y el Señor está tranquilo porque el Señor conoce el fin desde el principio. Y allí Jesús los mira a sus discípulos con amor, levanta sus manos y reprende al viento y al mar. Y se viene una completa calma en aquel lugar. Y entonces los discípulos se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este que le habla a la naturaleza y la naturaleza le responde? Jesús les pregunta: ¿por qué temen?
¿Por qué estáis atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Tendrían que estar tranquilos con fe, pero están con miedo, temblando. ¿O acaso se olvidaron quién soy? Y claro que se olvidaron porque luego se estaban preguntando, ¿quién es este? Y muchas veces, hermanos, nosotros temblamos en medio de los problemas, tenemos miedo, porque nos olvidamos quién es Jesús. Nos olvidamos quién es Jesús. Pero cuando Cristo obra, ahí nos acordamos de su poder. Y realmente afirmamos, ¿realmente Cristo tiene tanto poder para solucionar los problemas de mi vida? Sí, lo tiene, pero no te olvides, pero no tiembles. La barca no se va a hundir. Estás respirando, estás con vidas. La solución viene en camino, tenemos que ir y de alguna manera, entre comillas, despertar a Jesús mediante la oración. Decirle, Señor, estoy con este problema, necesito tu ayuda, y vamos a ver cómo el Señor responde. Cristo reprendió al viento y al mar porque Cristo tiene autoridad sobre su propia creación. En el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos donde solo Dios puede reprender a la naturaleza y la naturaleza obedece. Y ahora vemos que Cristo hace lo mismo, porque sin duda el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús no solo es Hijo de Dios, Jesús es Dios en la tierra, Dios con los hombres. Eso es lo que significa el nombre Emmanuel, que es uno de los nombres de Jesús. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ojalá el libro de Marcos nos lleve un poco más a la investigación, al estudio, a profundizar en la palabra y no olvidarnos quién es quién es Jesús. Cuando tengas un problema, cuando veas que la barca se está por hundir, yo quiero decirte que el mejor lugar donde podemos estar es en medio de la tormenta, pero en la barca con Jesús. No creas que estar en la orilla tranquilo es mejor. Mejor estar en la barca con Jesús. No esperes que las tormentas de la vida te enseñen que el mejor lugar donde puedes estar es estar junto a Jesús. Y allí junto a Jesús está la victoria. Junto a Jesús está la paz, la tranquilidad. Porque como dice una frase, siempre después de la lluvia sale el sol. Ojalá salga el sol en tu vida. Ojalá la semilla germine, crezca, sea una planta, un árbol y dé frutos. Pero todo va a depender de nuestra decisión a lo largo del tiempo. Dios te bendiga.